Hola, mi nombre es Martín Jesús Martínez Altamirano, radico en la Ciudad de México y estoy cursando la licenciatura de Recursos Humanos en la Universidad CNCI Virtual, mi matrícula AL071531. El día de hoy presento mi proyecto integrador de la materia de evaluación y desempeño del capital humano, mi profesora Claudia Martínez Lozano. En este proyecto de la cuarta semana se me pide contestar los siguientes cuestionamientos, así que comencemos. Define con tus propias palabras el concepto de entrevista. Bueno, el concepto de entrevista hace referencia al encuentro entre una o más personas que se centran en un lugar para aplicar un tipo de cuestionario o cuestionamientos para tener una sintonía, tener una plática en sintonía de un tema determinado. En el caso de la entrevista sería para plantear y conocer a la vez las cualidades y requisitos que una persona puede mostrar y que dentro de recursos humanos nos dirigiremos más hacia la entrevista laboral. ¿Cuáles son los tipos de entrevista que se tienen? Bueno, uno de ellos es la entrevista diagnóstica, en la cual se intenta recabar información para tomar o llegar a un diagnóstico del entrevistado. Otra sería la entrevista de investigación. En esta entrevista, de la misma manera, se trata de recabar información de una o varias personas de un tema o información que se desea tener conocimiento. También está la entrevista de orientación, donde se analiza al sujeto para saber qué es lo que le pasa o sucede. Esta entrevista nos sirve también más como para una entrevista psicológica o quizás también relacionada a otra área. Y pues la última sería la entrevista laboral, que sería la que estaríamos ocupando bastante nosotros a lo largo de lo que vendría siendo la área de recursos humanos, principalmente para poder llegar a tener ese elemento que tenga las cualidades que se solicitan para el puesto que se tiene que desarrollar. Tenemos que ver todas las actitudes, pero sobre todo las aptitudes que pueda tener este trabajador, y en esta parte de recursos humanos tenemos muy presente lo que es la entrevista laboral. De los tipos de entrevista que mencionaste en la pregunta anterior, ¿cuál crees que se utiliza más en las empresas? ¿Por qué? Bueno, como ya lo mencioné, sería el de la entrevista laboral, porque en él se ven muchos aspectos importantes de cada individuo y de esta manera la importancia para poder tener el mejor candidato para el puesto a ejercer. Tenemos que tener en cuenta que son muchos los candidatos que se presentan para hacer una entrevista laboral para algún puesto determinado, y aunque muchos tengan la preparación para ese puesto, hay muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta a la hora de eh, elegir a la persona correcta, no solamente por su conocimiento, sino por todo lo que conlleva actitud, la experiencia. O sea, son muchas cosas. Por eso es que para las empresas es muy importante que se haga la entrevista laboral. Menciona las técnicas para la entrevista, así como un ejemplo de cada una de ellas. Bueno, las técnicas para las entrevistas crea una confrontación que hace referencia a puntos de opiniones o soluciones a un determinado tema, como el eco, que es como repetir en forma de preguntas lo que está diciendo el entrevistador. De ahí la importancia de saber y determinar qué tanta atención nos está poniendo el candidato, como por ejemplo preguntarle si está nervioso o hacer ciertos movimientos, porque el cerebro a veces tiende a repetirlos. También hay que parafrasear, es importante dando un mensaje de lo que estamos dando o diciendo, o lo que se está, lo que más que nada lo que se le quiere dar a decir al postulante. También tener en cuenta la reformulación para aclarar temas de importancia en el trabajo, como el salario y las horas laborales. También es importante la parte del razonamiento y sintetizar lo que viste en la entrevista, llegar a un acuerdo, preguntar dudas y sobre todo notar y tener presente que la persona que está siendo entrevistada está comprendiendo todo lo que se te está diciendo, todo lo que se le está diciendo. Y una vez comprendido, si les surgen algunas dudas, contestarlas. ¿Y cómo les sabemos que les surgen dudas? O más bien, ¿cómo nos damos cuenta que la entrevista funcionó? Porque tiene dudas.
Porque siento que cuando no hay dudas es como que, pues sí, ya te escuché, pero no. Entonces siempre es importante saber que el que se postula tiene dudas. ¿Crees que es importante realizar entrevistas de desempeño? Y porque, bueno, sí, yo siento que es de suma importancia para poder localizar, encontrar y canalizar al mejor postulante, con mejor disposición y que sea el candidato más apto para el puesto, que se tiene que cubrir, o sea, tiene que ser una persona completamente preparada. Entonces, describe los tipos de remuneración y menciona un ejemplo de cada uno. Bueno, tenemos la económica directa, que serían los salarios, los bonos y las comisiones. Y por el otro lado tenemos la remuneración económica indirecta, que serían, por ejemplo, las prestaciones que cada empresa va a manejar. Hay que tener en cuenta que no todas las empresas manejan los mismos tipos de prestaciones. Hay algunas que tienen las prestaciones conforme a lo que basa la ley y hay empresas que tienen prestaciones superiores a la ley, que eso todavía hace un poquito más atractivo para el que se postula el querer integrarse a ese equipo laboral. Bueno, muchas gracias por su atención.